noches, hermanos y hermanas en Jesucristo. Somos las comunidades Boda de Canaán, Apostolado de la Oración y Hermandad de San José. Le damos las gracias al Señor por permitirnos acompañar a la Virgen de las Mercedes en su novena. También le agradecemos a ustedes por unirse a nosotros en este momento de oración correspondiente al 8º día de la novena. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de Madre. No nos abandones. Ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos, y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén. Amén. Oración para el 8º día. Amantísimo Dios y piadoso Señor, que para librar del castigo de la muerte a tu siervo Nabal, dispusiste que bajara del monte la prudente Abigail para postrarse ante el rey David. Te suplicamos rendidamente que por los ruegos de la hermosísima y prudente Virgen María de la Merced, tu madre, que bajó del monte de la gloria a la ciudad de la Vega para dar consuelo a todos los afligidos y libertad a los cautivos cristianos, nos libres de todo peligro de cuerpo y alma, y nos concedas entrada segura en la gloria celestial. Amén. Amén. Salutaciones. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios, Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. Ruega por todos, Virgen bendita de las Mercedes. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. La pastoral de espiritualidad y oración. Continuamos con la presentación de la novena a nuestra Madre de la Virgen de las Mercedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por su atención y por las gracias que van a recibir en este día. Agradecemos grandemente que nos hayan acompañado durante todos estos días y hoy ya casi culminando la novena de Nuestra Señora de las Mercedes, pues vamos a deleitarnos a través de la presentación de nuestro charlista, el reverendo Padre Santiago Rodríguez, sacerdote de la Orden Mercedaria, que nos va a compartir su conocimiento, su amor por esta devoción de la Virgen de las Mercedes, llevándonos pues ahora lo que es su historia aquí en la República Dominicana. Vamos a conocer un poquito más en detalle y así podemos tener pues ideas más claras, más certeras de qué significa esta advocación de la Virgen de las Mercedes y cuánto nos ama el Señor al permitirnos pues tenerla como patrona de nuestro país, de la República Dominicana. Y sin más preámbulos, pues le dejamos en la compañía sapiencial del Padre Santiago Rodríguez. Buenas noches y que disfruten. Hola amigos y amigas de la Parroquia Jesús Maestro, estamos aquí para compartir con ustedes esta reflexión en torno al origen de la Orden de la Merced, para conocer también más de cerca la advocación de la Virgen de las Mercedes, que se convierte y es desde hace ya muchos años la patrona de nuestro país, de República Dominicana. Vamos a conocerla un poquito más de cerca y para ello vamos a adentrarnos en la historia y origen de la Orden de la Merced. Vamos a situarnos primeramente el siglo XIII y nos encontramos con una persona, con un hombre que se dedica a mercadear con telas, era mercader de telas en los puertos principales del mar Mediterráneo. Este hombre se llama Pedro Nolasco. Pedro Nolasco nace en el sur de Francia, que en aquel entonces, para los que más o menos se ubican en el mapa de Europa, el sur de Francia en aquel tiempo pertenecía al mismo condado que pertenecía Barcelona. Ahora los límites geográficos de España y de Francia son distintos a los que eran en aquella época. Y entonces Pedro Nolasco era un hombre que viajaba de un lugar a otro, visitaba diferentes países y sobre todo conocía muy bien los puertos principales del mar Mediterráneo. Viajaba en barco, iba mercadeando con las telas, como les decía anteriormente, iba comprando y vendiendo esa mercancía. Ustedes ya saben, ¿no?, que los que se dedican al mercadeo, a
a la compra y venta. Son personas siempre como muy inquietas, muy despabiladas, muy activas, que están siempre como buscando la manera de comprar, de vender, de comprar, de sacarlo a un buen precio. Pues nos imaginamos a un Pedro Nolasco así, una persona que se dedicaba a mercadear, a vender, a comprar, a traer, a llevar, a buscar la mejor manera de sacar un beneficio para él y su familia. Bueno, pues Pedro Nolasco en todos estos viajes descubre con gran dolor cómo los cristianos eran apresados, encarcelados por los musulmanes y eran llevados al norte de África, a las cárceles, a las mazmorras de las ciudades principales del norte de África, Marruecos, Túnez, Argel, todos esos países eran donde principalmente los musulmanes llevaban a los cristianos cautivos. Y ustedes dicen, ¿cristianos cautivos? No solo cautivos, no, cristianos cautivos. ¿Por qué cristianos? Porque el único delito por el que eran apresados y llevados a esas mazmorras es porque confesaban la fe en Jesús, porque se consideraban, y así lo decían, que eran seguidores de Jesús. Y eso era el motivo, la razón, diríamos, única y principal para ser encarcelados. Como les decía, Pedro Nolasco siente en sus propias carnes el dolor de los cautivos y siente como que él tiene que hacer algo. Y allá por el año 1203 aproximadamente realiza la primera redención. Realiza una primera redención de cautivos yendo al norte de África y comprando la libertad con dinero, recaudando primero ese dinero y comprando a continuación la libertad de esas personas, de esos cautivos. Durante aproximadamente 15 años, él, junto con otras personas, se van dedicando a esta tarea de redención y de liberación, hasta que por fin en la noche de 1218, en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen de las Mercedes se le aparece a Pedro Nolasco y le revela y le dice que funde una orden para la redención de los cautivos, una orden para liberar a estos cristianos que eran cautivados. Ustedes dirán, ¿y cómo puede ser que María se le aparezca después de 15 años? Pues porque los procesos de la vida, diríamos, son así. A veces nosotros nos ponemos a hacer algo y no nos damos cuenta hasta que pasa un tiempo que realmente lo que estamos haciendo es algo que viene de Dios. Y después de 15 años, Pedro Nolasco se dio cuenta que lo que estaba haciendo era realmente una obra de Dios. Y en este caso inspirada en María, la Virgen de las Mercedes. Tanto es así que el 10 de agosto de ese mismo año, 1218, es fundada la Orden de la Merced en la Catedral de Barcelona, a la que, fíjense que esto es importante también, asiste el obispo de la ciudad, Berenguer de Palau, y asiste también el rey, en aquel tiempo, el rey de Aragón, Jaime I de Aragón, que era jovencito, todavía era un muchachito, quizá no pasaba de los 10 o 12 años, ¿no? Era muy joven, pero se hizo presente, ¿no? ¿Por qué ese dato? ¿Por qué es importante, no? Porque la Orden de la Merced, desde su nacimiento, tuvo un carácter, diríamos, religioso y al mismo tiempo también un carácter institucional o estatal, ¿no? Estuvo siempre auspiciado, protegido, apoyado también por el rey, en este caso por el rey de Aragón, del reino de Aragón. En aquel tiempo España estaba dividida, todavía no existía España, eran dos reinos, lo que ahora conocemos España, que era el reino de Castilla y el reino de Aragón. Y en este reino de Aragón era Jaime, era el rey, aunque muy probablemente no ejercía él. Pero bueno, esos son datos aparte. Recibe, por tanto, y eso es importante, el apoyo eclesial y el apoyo real. Me refiero real al apoyo del rey. ¿Y eso qué es lo que le facilita? Pues por un lado, velar por la dimensión espiritual de la Orden de la Merced y al mismo tiempo también tener el aval del rey a la hora de viajar. No lo hace en nombre propio ni solamente en nombre de la Iglesia, sino que lo hace en el nombre del reino de Aragón. Es representante de ese reino de Aragón. Y San Pedro Nolasco comienza esa andadura con otros religiosos, en este caso no eran sacerdotes, cuidado, eran
religiosos eran laicos, consagrados, lo que pudiéramos decir ahora como si fueran frailes, monjas, pero en este caso no eran sacerdotes, ¿ok? Hasta un siglo después los mercedarios no decidieron hacerse también sacerdotes, pero primeramente la orden era exclusivamente laical. Luego, en años posteriores, se convirtió en una orden clerical, formada por clérigos, por sacerdotes. Pues en estos orígenes, los mercedarios, ¿cómo realizaban las redenciones? Diríamos muy sencillo de explicar, pero no sé si tan sencillo de llevar a cabo. Y es que buscaban el dinero, iban pidiendo, era una orden mendicante, mendicante significa pedigüeña, una orden que pedía limosna, y en este caso para redimir a los cautivos. Iban de pueblo en pueblo, en aquel entonces imagínense probablemente en caballo, en carros, tirados por caballos, en burros, caminando, iban de pueblo en pueblo pidiendo dinero para la redención de los cautivos, que en el fondo, y es así, es una obra de misericordia. Y mucha gente le daba dinero para redimir a los cautivos. A veces también la misma familia, si era una familia un poquito más rica de la persona que estaba cautiva, les daba el dinero o lo recaudaba y les ayudaba, ¿no? Y con ese dinero se embarcaban una vez cada 2 años al norte de África, iban 2 o 3 redentores en nombre de todos los mercedarios, porque solamente eran elegidos 2 o 3, a redimir, a negociar con los musulmanes para conseguir el rescate de los cautivos cristianos. ¿Cuál es la realidad también? Porque podemos pensar, bueno, estaban bien en las cárceles. Pues la verdad es que no, eran cárceles sin ninguna salubridad, sin luz, sin medios. Evidentemente era una cosa infrahumana. Y cuando venían, muchos venían enfermos, con enfermedades a veces complicadas. ¿Y qué es lo que hacían cuando volvían a España? Pues también, otra obra de misericordia era ayudar al enfermo. Y lo hacían principalmente a través de las mercedarias. Ahí surge la segunda orden de la merced, diríamos, la orden segunda de la merced. La primera es la de los religiosos, la segunda la de las religiosas y la tercera la orden de los laicos. Pues la orden segunda, la de las religiosas, abanderadas y lideradas principalmente por Santa María de Cervellón y otras religiosas, comienzan a curar en el hospital de Santa Eulalia en Barcelona a los cautivos que ya habían sido liberados. Esa andadura de San Pedro Nolasco nos deja a lo largo de la historia, sobre todo en los primeros siglos, diferentes testimonios de algunos santos y personas que entregaron su vida por amor de forma generosa, porque cuando los mercedarios iban a redimir a los cautivos y no tenían suficiente dinero, algunos de ellos se quedaba a cambio de algunos de esos cautivos. Si por ejemplo el mercedario veía que una persona peligraba su vida y que muy probablemente no iba a dar tiempo a los 2 años siguientes a volver y encontrarlo con vida, lo que se hacía, algún mercedario lo que hacía era quedarse por esa persona y redimir al que estaba esclavizado. Y era una forma de entregar la vida como la entregó Jesucristo por nosotros. Y las mercedarias los curaban, los redimían, diríamos, de la enfermedad también a través de el hospital de Santa Eulalia y ese cuidado especial cuando volvían de nuevo a tierras de Aragón. Les decía que había personas que dieron testimonio en esos primeros siglos, como fueron San Ramón Nonnato, San Serapio, San Pedro Armengol, San Pedro Pascual, Santa María de Cervellón, que cité anteriormente, y en siglos posteriores también la Beata Mariana de Jesús. Esos serían los santos principales de la Orden de la Merced, reconocidos por la Iglesia, algunos de ellos, otros diríamos por aclamación popular, y que al final pues están en los altares también de muchas iglesias mercedarias y en muchos países. San Ramón Nonnato, conocidísimo, patrono de las mujeres que están en gestación, de las embarazadas, y patrono también de los niños que vienen a este mundo y que les protege también a través de su intercesión. Venimos ahora a entender también lo que sería la presencia de la Orden de la Merced acá en América y por qué se convierte en patrona de República Dominicana. Lo primero que tenemos que entender es que cuando se realizó el primer viaje de Colón, los primeros viajes de Colón y cuando se adentró en tierras de América, una de las cosas que traía, diríamos por desgracia no proponía, sino que imponía, eso creo que es una cosa no buena, imponía la fe
la fe en Jesús, y aquellos que no creían, diríamos, eran pasados a cuchillo. Por desgracia, en aquel entonces se entendía que el que no creía no era digno de esta vida, ¿no? Y que el no creyente pues había que matarlo, ¿no? Eran cosas inconcebibles, ¿no? Y que desde luego muy alejadas de lo que nos propone Jesús en el Evangelio. Vienen los primeros españoles y hispanos a América. Ya conocemos la historia, entra por República Dominicana, que en aquel entonces se le conocía como la isla de la Española, habitada por las tribus taínas, y en esas luchas entre españoles y taínos, en un momento en el que los taínos pudiéramos decir que en La Vega tenían acorralados totalmente y vencidos, prácticamente ya humillados a los españoles, estos españoles, que parece ser que eran muy pocos ya al final, porque habían sido vencidos prácticamente, se encomiendan en las manos de María, en este caso de María de las Mercedes, de la Virgen de las Mercedes, y desde ese momento en el que los españoles, diríamos, se encomiendan a ella, sienten como que la presencia de los taínos desaparece, como que esa amenaza no se realiza, y ahí es donde, diríamos, aparece la historia un tanto triste y ojalá no hubiese ocurrido de esa manera, en donde los españoles, agarrados de María, pero diríamos de una forma negativa, terminan matando a las tribus taínas, y termina, diríamos, esta batalla en sangre, de una sangre, diríamos, inocente de nuevo, ¿no? Por muchas veces por esas ansias de conquista y de dominio de unos seres humanos contra los otros. Yo de todo eso creo que lo más importante que podemos quedarnos es que más allá de esa violencia primera, y que muchas veces nos han contado como que la Virgen protegió a los españoles y abría el manto y las flechas volvían contra los taínos, eso es una historia narrada de una forma totalmente negativa y manipulada, ¿no? ¿Cómo va a hacer María eso? ¿Ustedes se piensan que María quería más a los españoles que a los taínos? No puede ser. La María en la que nosotros creemos es una madre que quiere a todos, es una madre que quería la reconciliación, y sin embargo aquellos guerreros que venían de Europa lo que realizaron más bien fue una violencia, una guerra, una situación de conflicto. Ese primer momento diríamos que fue un tanto sangriento, sí que provocó, y yo creo que eso sí que fue algo bueno, la presencia de María, la madre de Jesús, a través de la advocación de la Virgen de las Mercedes, muy presente ya en esta isla, hasta tal punto que ya por el siglo, si no me equivoco, el siglo XVI, ya nos encontramos con las primeras iglesias dedicadas a la Virgen de las Mercedes. Nos encontramos la que está, por ejemplo, en el Santo Cerro, donde se realizó esta batalla, por desgracia. Nos encontramos también el convento que está en la zona colonial, también es de esa época. O sea que la Virgen de las Mercedes está muy unida a los orígenes también de la fe de este pueblo, que se abrazó a ella y se unió a ella, hasta tal punto, y eso también lo conocemos, que en el terremoto que se produjo en 1615, en el siglo XVII, en donde en el 8 de septiembre la isla fue, diríamos, abatida por un terremoto que duró, dicen las réplicas, hasta incluso 40 días, y que, según cuentan las crónicas, llegaron a morir como aproximadamente 2.000 personas. El pueblo se puso en las manos de la Virgen de las Mercedes, y eso provocó, diríamos, una mayor devoción, un mayor alivio, un mayor consuelo en nuestra madre, lo que terminó desembocando en que el pueblo la aclamó como su patrona. Y cada año, cada 8 de septiembre, el pueblo se reunía para celebrar y festejar cómo la Virgen les había ayudado y les había protegido en ese terremoto. Todo eso culmina en 1844, cuando de forma oficial la Virgen de las Mercedes es declarada patrona de la República Dominicana hasta nuestros días. Muchos dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la Virgen de las Mercedes y la Altagracia? ¿Y quién es la patrona y quién no es patrona? Bueno, esos son problemas humanos, diríamos, conflictos y, permítame la expresión, tonterías que muchas veces nos inventamos los seres humanos, ¿no? La Virgen es la misma, absolutamente la misma, es la Madre de Jesús.
simplemente que la veneramos con diferentes formas o con diferentes advocaciones. La Virgen de las Mercedes es expresión de misericordia, la Virgen de las Mercedes es expresión del amor de Dios, la Virgen de las Mercedes es redención de cautivos, la Virgen de las Mercedes es regalo de Dios, eso significa merced. Hacer merced a alguien es hacerle un regalo, hacerle un gesto de libertad. La Virgen de la Altagracia, que es la misma Madre de Jesús, exactamente la misma, lo que nos ofrece es redescubrir, darnos cuenta cómo María es la portadora de la más alta gracia, de esa gracia que viene de parte de Dios y que se derrama en nuestras vidas. Pero es la misma Virgen. El título que le damos a la Virgen de las Mercedes es patrona, porque así fue nombrada por el pueblo dominicano, y la Virgen de la Altagracia es la protectora. ¿Cuál es más importante? Ninguna, porque es la misma. Que cada uno se acoja a la madre que quiera, diríamos a la advocación que quiera, porque la madre es la misma. Unas dicen, no, yo es que le tengo más cariño a la Virgen de las Mercedes, yo le tengo más cariño a la Virgen de la Altagracia. Usted le tiene cariño a la Virgen. Lo que pasa es que quizá le dice más la Altagracia por algún detalle o le dice algo más la Virgen de las Mercedes por algún otro detalle, pero es la misma Virgen, gracias a Dios. Quisiera terminar esta reflexión en torno a la Virgen de las Mercedes haciéndoles saber también que aquí en República Dominicana hay 5 congregaciones dedicadas a la redención de los cautivos. Esa cautividad que nos encontramos en el tiempo de San Pedro Nolasco ya no existe de esa misma forma, pero sí nos encontramos con las nuevas formas de cautividad a los que la familia mercedaria da respuesta. Estamos los mercedarios, que estamos aquí en Las Caobas, en la parroquia de Guadalupe, y que tenemos una fundación dedicada sobre todo a luchar contra la explotación infantil, a defender los derechos de la niñez y a ofrecerles un presente y un futuro sanos, prometedores, llenos de sueños. Está también las religiosas de la Orden de la Merced, que también están aquí en Las Caobas y que participan muy activamente también de esta obra de redención en la Fundación La Merced. Son las continuadoras de la santa que decíamos anteriormente, Santa María de Cervellón. Son las mismas que vienen desde el siglo XIII, como nosotros, ¿no? Aunque ustedes me ven así, yo soy del siglo XIII. Y también nos encontramos con los mercedarios descalzos, que como en tantas otras congregaciones, en los siglos XVII, cuando hubo un giro dentro de la Iglesia por mayor austeridad, véase pues carmelitas descalzos y calzados, etcétera, pues también dentro de la Orden de la Merced surgieron los mercedarios descalzos, que aquí en República Dominicana están en Villafaro y tienen 3 parroquias, tienen un colegio y un dispensario médico, porque consideran, y así ellos lo desarrollan, que a través de la educación y la salud ofrecen una respuesta liberadora ante el mundo de esclavitud que nos encontramos. Están también las mercedarias de la caridad, muy conocidas, vienen también de la Orden de la Merced, pero diríamos es como una rama distinta. Tienen su propio fundador, el padre Cegri, que las unió directamente a la Orden de la Merced y quiso que llevaran el nombre de la Orden de la Merced o el nombre de mercedarias, porque él era muy devoto de la Virgen de las Mercedes. La obra de redención de las mercedarias de la caridad es precisamente eso, la libertad y la caridad. Ellas se desempeñan especialmente aquí en nuestro país a través de la educación y la salud. Diferentes centros médicos, conocen ustedes muy bien el Hospital Padre Villini, lo regentan y lo dirigen ellas. Conocen también el leprocomio, muchos de ustedes el leprocomio que está en Nigua, y diferentes colegios como por ejemplo en Santiago de los Caballeros, que tienen 2 colegios, precisamente en el Santo Cerro tienen también otro colegio y son ellas las que administran también el santuario y la devoción a nuestra Madre. Y por último tenemos también la congregación, aunque todavía está en proceso de aprobación, de Santísimo Redentor, liderados en este caso por Fray Arístides, que se desempeñan y se desarrollan con todo el tema del mundo penitenciario. Son los mercedarios de la Santísima Eucaristía, así se llaman también, y del Santísimo Redentor. Tienen las casas del Redentor, que así ellos las denominan, en donde realizan una labor también con los presos, o los que han sido presos, la palabra no me gusta, presos no suena bien,
con los que han estado en la cárcel, cuando salen de esa esclavitud, se les ofrecen también casas, hogares, espacios para la reinserción y la vuelta a la normalidad, diríamos, la normalidad en sus vidas. Bueno, amigos y amigas, les he presentado así de una forma resumida, amplia, extendida, la Orden de la Merced. Algunos se preguntarán cómo se representa a la Virgen de las Mercedes. Algunos dicen, a veces tiene niño, otras veces no tiene niño. ¿Cómo se le debe representar? Pues si la cámara me deja, bueno, no me deja, pero ustedes se pueden fijar en esta imagen, ¿no? Esta imagen es la pintura que desde hace 1 año y medio se encuentra en la catedral de aquí, de Santo Domingo, y que representa a una madre que lleva el escudo de la Orden de la Merced, el escudo de la Cruz Blanca de Barcelona, recuerdan el obispo de Barcelona, y las 4 barras rojas y amarillas del escudo del Reino de Aragón. Una madre que lleva su mano en el pecho, porque nos lleva a todos en el pecho. Ahí aparece también con la bandera de República Dominicana, pero ahí pudiéramos poner cualquier bandera de cualquier país, porque ella nos quiere a todos y a todos nos lleva en su corazón. Aparece con el escapulario de la Orden de la Merced, también lleva la aureola que nos recuerda la santidad de María, y aparece con una corona simbolizando que ella es reina. También la media luna que vemos abajo, que nos recuerda al Apocalipsis, y que así es representada María. Se le representa principalmente, digo, para que nosotros también tengamos claro cuándo es una Virgen de las Mercedes o cuándo es otra Virgen, con el escudo de la Virgen de las Mercedes, con el escudo de la Orden de la Merced, mejor dicho, y esa es, diríamos, el sello propio. A veces se le pone también unas cadenas, en este caso la que tenemos aquí atrás no lleva cadenas, pero en muchas ocasiones aparece también con unas cadenas rotas. Esa es la simbología o la expresión que el pueblo pone en María para representarla a través de esta advocación. Hermanos y hermanas, espero que les haya gustado esta exposición, esta reflexión en torno a María nuestra Madre, y sobre todo espero que las palabras que yo he compartido con ustedes les ayude a que aumente su devoción por María nuestra Madre. Si es la Virgen de las Mercedes, bienvenido sea. Si es cualquier otra advocación, también bienvenido sea. Que Dios les bendiga y que María nuestra Madre, la Virgen de las Mercedes, les proteja hoy y siempre. Amén. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero negarme a mí como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero ser redentor como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero ser redentor, quiero ser redentor,
Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver, y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hermosa noche la que hemos compartido con el Padre Santiago Rodríguez, a quien damos las gracias infinitas por haber tomado su tiempo y sus conocimientos para compartirlos con nosotros. Gracias, que Dios le bendiga abundantemente. Y queremos recordarle al finalizar ya esta noche, hermosa noche de amor a la Madre, que tenemos una misión, que es colaborar con una obra de misericordia, y nuestra pastoral de espiritualidad y oración le ha parecido bien pues hacer una colaboración para estos hermanos mercedarios que tanto lo necesitan, que han estado acompañándolas con nosotros en 2 días, 3 días más bien. Tuvimos el segundo día a Sor Trini con nosotros, Sor Inocencia con nosotros, tuvimos el día 6º al Padre Santiago Rodríguez hablándonos también, llevando la novena, y tuvimos ahora, recién, pues su charla de la historia de la Virgen de las Mercedes en la República Dominicana. Entonces vamos a valorar también ese esfuerzo que ellos han hecho por nosotros y para nosotros, y qué mejor manera que asistiéndolo en las necesidades que ellos tienen en este momento. Sabemos que todos tenemos necesidades porque estamos viviendo tiempos difíciles de carencias, muchos desempleados o en cesantía, pero el dador alegre del Señor los retribuye con grandes bendiciones, y sabemos que el Señor no se queda con nada de nadie, que nos multiplica, que nos bendice, que nos favorece. Entonces requerimos de sus aportes, la cantidad que puedan, pero que nos duela también. Entonces tenemos ahí en pantalla el número de cuenta para que puedan hacer sus aportes con la nota de las Mercedes, para que podamos identificarlo y llevar directamente esa contribución a nuestros sacerdotes mercedarios y a las hermanas también mercedarias que se han donado en este tiempo. Bendiciones. Buenas noches.